Buenas noches, sean bienvenidos a nuestro podcast Ocio Placer. Con ustedes nuevamente su entrevistador y presentador, Andrés Greco Ollarse. El día de hoy hablaremos de otro de mis socios favoritos. Debo decir que me encanta y creo que a muchos otros también. Me refiero a los videojuegos. Sin más preámbulo, hablemos de Ocio Placer. El episodio de hoy se titula El Beat del Placer. Y efectivamente, este ocio nos trae placer al poder jugar y por supuesto al vencer la IA, inteligencia artificial para el que no sabe, u otro contendiente, que es otro jugador, el que puede estar en una red de área local, LAN o Wi-Fi, o en el Internet. Ahora bien, como es de costumbre, hablaremos de algo de cultura, historia y algunos datos geek. Vamos entonces a lo que es la historia de los videojuegos. Bueno, esto ha sido un poco complicado porque durante bastante tiempo ha sido de alguna forma difícil de señalar cuál es el primer videojuego, principalmente debido a las múltiples definiciones de que este ha sido establecido. Pero puede considerarse como videojuego el Nought and Crosses, que sería el círculo o cruce, o también conocido en otros países como OXXO. En Chile se le denomina el gato. ¿Por qué? No me pregunten. En aquellos tiempos, en 1952, Alexander S. Douglas fue el que creó este primer videojuego. El juego era una versión computarizada de 3 rayas que se ejecutaban sobre un EDSAC y que permitía enfrentarse a un jugador humano contra la máquina. En 1958, Williams Higginbotham, creo que así se pronuncia, creó, sirviéndose de un programa para el cálculo de trayectorias y un osciloscopio, el Tennis for Two, o Tenis para dos. Ese fue el primer videojuego que se creó con 2 jugadores humanos. 4 años más tarde, Steve Russell, un estudiante del Instituto de Tecnología de Massachusetts, dedicó 6 meses en crear un juego para computadoras usando gráficos vectoriales. Se llamaba Space War. Este juego, 2 jugadores controlaban dirección y velocidad de 2 naves espaciales que luchaban entre ellas. El videojuego funciona sobre un PDP-1. El PDP-1, para el que no sepa, es un computador. Fue uno de los primeros computadores que se usaban en esos años. Grandes computadores en sí. O microcomputadores también le llamaban algunos, porque los computadores de esos años, de esos antaños, eran salas grandes, llenas de, como hoy en día se asemejarían al tamaño de los servidores. Ahora los servidores están llenos de microchips y varias placas madres con discos duros donde almacenan grandes cantidades de información. Pero estos eran grandes procesadores. El PDP-1 fue uno de los primeros computadores a nivel más usuario, por decirlo de alguna forma, porque son máquinas un poquito más grandes, pero del punto de vista de ese tipo de computadores que les estoy hablando, que eran salas enormes, llenas de transistores y otras cosas. Si no más no recuerdo, esto lo mencionó el uruguayo cuando hablaba de la definición de los bugs. ¿Se acuerdan que se mataban los bichos? Bueno, esto era porque esas salas enormes tenían esos transistores, habían harto, digamos, calor donde podían alojar estos bichitos. Pero esto es así, asemejándolo. El PDP-1 es como un computador en el cual era mucho más pequeño que esa sala de computadores. Ya. Volviendo a nuestro tema de los videojuegos, se ejecutaba este videojuego en este PDP-1 y fue el primero en tener cierto éxito, aunque apenas fue conocido a través del ámbito universitario. Entre las universidades se podía jugar esto. En 1966, Ralph Beard empezó a desarrollar junto a Albert Maricon y Ted Dabney un proyecto de videojuegos llamado Fox and Hound, dando inicio al videojuego doméstico. Evolucionaría hasta convertirse en Magnavox Odyssey.
el primer sistema doméstico de videojuegos lanzado en 1972 que se conectaba a la televisión y que permitiría jugar a varios juegos pregrabados. Entonces, ya sabemos que en esta gran historia hubo mucha gente que le puso cariño a este ocio, ¿eh? Porque todo nació de un ocio, de poder pasar grandes horas frente a algo y de repente te salió algo quizás por accidente y lo hallaste entretenido, como en el caso del osciloscopio, para crear el tenis de mesa, y que después además se refinó un poquito el juego. Ya lo vamos a ver. En 1970 a 1979 empezaron a salir las primeras versiones comerciales de los juegos ya mencionados anteriormente. Estos fueron el Pong, que es nada más y nada menos que una versión más refinada del tenis para dos, o Tennis for Two. Y en esos años salieron Space Invaders de Taito y Asteroid de Atari. Yo tuve un Atari 800XL, uno de mis microcomputadores, por decirlo de alguna forma, y también tuve un Atari 2600 que era cartucho. Muy bueno y muy entretenido para esos tiempos. Luego vino la era de los 8 bits, que esto fue entre el 80 y el 89. Esta fue la época dorada de los salones de los salones de arcade o de recreativas. Recreativas se llama, bueno, es para que todos coincidamos, es donde estaban las máquinas grandes de videojuegos que usaban fichas. En Chile nosotros le llamábamos los flippers, y es porque en esas mismas donde estaban los arcades existían los pinball. Y flipper porque obviamente hace flip el tema de estas cosas donde pega la pelota, ¿no? Yo no soy muy bueno para el pinball, me gusta, pero yo soy más de videojuegos. Las máquinas recreativas triunfaron con juegos como el Pac-Man de Namco, Battlezone de Atari, Pole Position Namco nuevamente, Tron de Midway y Saxon de Sega. En el caso de las apuestas caseras, tenemos durante estos años sistemas como Odyssey 2 de Philips, Intellivision de Mattel, ColeVision de Coleco, Atari 5200, Commodore 64 y TurboGrafx de NEC. Estas son las llamadas consolas de esos tiempos, 8 bits. Sin embargo, en estos años, por ahí por el 83, hubo algo que se desató. Fue una crisis de los videojuegos, la que terminó más o menos en el año 85, o sea, tuvimos alrededor de 2 años de crisis. Esta crisis tomó mayor relevancia en los Estados Unidos. Y esto para que lo sepan, muchos dicen que esto fue porque los juegos estaban saliendo con muchas fallas, no entregaban lo que prometían. Estamos hablando de que en ese tiempo, al no haber certificaciones o al no haber una ideología de que estás entregando un producto y que sea bueno y que sea de calidad, y que además de eso, por las carátulas que tenían, tú podías ver un juego que se te imaginaba que podía ser entretenido, y al momento de adquirirlo venía con detalles como bugs, como que no pasaba de un nivel o simplemente no andaba. Entonces la gente pensaba en sí: oye, estoy botándome dinero por nada, mejor me voy a una recreativa, po. Y efectivamente. Entonces en esos años es donde se tornó la crisis en Estados Unidos y se perdió la confianza en el mercado de los videojuegos. Fue hasta el año 85 donde la gran N, que estamos hablando de la Nintendo, fue el que puso todas sus apuestas en una consola de sobremesa que ellos inventaron, que se llama Famicom, o aquí en América o en gran parte del mundo se llamaba la Nintendo Entertainment System, o sea, el sistema NES. Esto empezó a sacar juegos con sellos de certificación. Aquí fueron los primeros juegos que venían con certificación Nintendo. Ellos ponían sus manos al fuego por un juego que realmente tenía la entrega que ellos prometían. Eran juegos probados, juegos que se veían con test, y que además de esto eran certificados por la misma empresa que obviamente a un estudio de desarrollo se los compraban o compartían ganancias y podían tener videojuegos para ese sistema de consola.
Interesante, muy bonito. Aquí es donde nació nuestro gran y querido Super Mario Bros., el cual cambió el género de los videojuegos. Noten, el Mario Bros. Cambió toda una esquemática de juegos. Mario Bros. Puso una historia de por medio. Independiente de los puntajes, de qué tan alto llegabas cuando saltabas, cuando llegabas a la banderita, o cuando ibas a pelear con los jefes, tú sabías que al final del juego tenías que rescatar a la princesa. Entonces tenía una temática y tenía un fin. Además del puntaje y de poder sacar los secretos, los easter eggs que puedan tener cada uno de estas etapas, etc. Yo creo que ahí es donde los videojuegos eran de verdad. Esto tenía una temática historia, tenía un fin, además de las puntuaciones. Otras compañías también empezaron a copiar el mismo esquema de juego, con un objetivo claro. Bueno, a fines de los 80 empezaron a hacer los juegos de 16 bits y también nació la primera Game Boy de Nintendo. Los juegos que se destacaron en esta época de los 80 fueron Odyssey 2 de Philips. Bueno, estos son todas las consolas que tomaron relevancia. Intellivision, Coleco, y esto ya lo habíamos conversado. En el caso de las recreativas, fue Pac-Man uno de los primeros boom de ese momento. También teníamos otros juegos interesantes dentro de la familia, pero Pac-Man es el más recordado de los tiempos de los 80. Rally X, un título muy bueno. El que se acuerda era un autito que se daba vueltas por un circuito que estaba predefinido y tenía que arrancar de otros vehículos que lo querían chocar. Y él tiraba gas, ¿ya? Con el botoncito le dábamos, y podíamos tirar aceite también para que los otros autos se resbalaran. También había manchones de aceite donde tú también te podías resbalar. Era entretenidísimo. Dentro de los juegos que están para el sistema de casa o para los hogares, estaba Mario Bros., que ese fue el que revolucionó, Kong o Donkey Kong, ¿cierto? El primer Sonic, Montezuma en el caso de Atari, entre otros. Llegando al 1990, empezó la revolución 3D. Y digo la revolución 3D porque en realidad ya veníamos con 16 bits, donde ya podíamos lograr ciertas transiciones de un 2,5D, por decirlo de alguna forma. En estos años inició la gran revolución. Y aquí nacieron los juegos actuales. De aquí viene la semillita que dio fruto a los juegos que venían más adelante. Aquí tenemos como gran protagonista de estos años el CD-ROM. Toma protagonismo. Así también tenemos los primeros juegos como llamados con formato FPS, juegos de primera persona o shooters. Tenemos Doom, tenemos Quake, tenemos Wolfenstein 3D. También tenemos juegos de estrategia con algo de 3D, Command & Conquers, entre otros. Esto en PC tenemos el nacimiento de lo que se llama la PC Master Race. Esto gracias al nacimiento de, valga la redundancia, de las aceleradoras gráficas. Y en las consolas tenemos los últimos respiros de la Super Famicom o la Super NES. Aquí nació la Super Nintendo porque tenía 16 bits. Aquí salieron tecnologías como las pre-renderizadas, las SGI, donde pudimos ver juegos tan notables como Donkey Kong Country y Killer Instinct. Si todos recordamos en esa época que fue una gran maravilla, que podíamos ver gráficos un poco más refinados, Donkey Kong tenía unas gráficas espectaculares, hasta Donkey Kong Country 3. Cada uno de los Donkey Kong podías ver que había un detalle cuidado de los fondos, las transiciones, el tipo de los animales, el agua, etc. Era una pasada el juego. Lo mismo con Killer Instinct. Killer Instinct también tenemos condiciones en 2D, casi como 2,5D, que llegaban a parecer 3D. Bueno, luego de esto salieron las tecnologías en 32 bits. La PlayStation se sumó a esa apuesta, apoyado por el CD-ROM todavía, y en eso la rompió. ¿Para qué andamos con cosas? Yo en esos años recuerdo que Sony quería hacer algo con Nintendo. Y entre eso estaban esas historias más o menos que no se sabe muy bien si son verdad o si son mentiras. Pero no sé si alguien recuerda que el Super Nintendo bajo la consola había un puerto
ya muy parecido a los puertos ISA de las antiguas placas madre. ¿Qué es lo que pasaba? Que ahí alguien decía que iba a ir un módulo de CD-ROM y Nintendo, por no querer meterse en un módulo que iba a tardar en cargar, decidió en ese momento decirle que no al desarrollo de Sony. Y es ahí donde dicen que Sony se aventuró en su propia consola, y de ahí nace la famosa PlayStation 1. PlayStation fue una de las consolas más vendidas de la historia, sin contar después la PlayStation 2, que fue un boom en un momento. Ahí nació el sistema entre 32 bits más o menos. Yo creo que ahí salió todo este asunto, porque empezaron a salir todos estos gráficos en 3D, mucho más elaborados, y el CD-ROM jugó un papel muy importante en esos años. Sega Saturn también la siguió. Recuerden que ahí nació Mega Drive, que es un módulo que usaba CD y que por supuesto sacaron sus juegos en tres dimensiones. Y Nintendo, por no dar el brazo a torcer, se metió con la Nintendo 64. Su apuesta a tener juegos en 3D. Efectivamente era muy bueno, ¿eh? Yo me acuerdo 007, que es uno de los juegos más icónicos que tenemos hoy en día y que aún se siguen probando con emuladores, con varias cosas. Si no, voy a nombrarlo porque es uno de mis youtubers favoritos, que se llama el Tuber Viejuner. Véanlo, este tipo habla mucho de tecnología pasada, de las antiguas torres de PC Master Race y por supuesto de consolas que son retro. Véanlo, es muy bueno, yo lo recomiendo, me encanta ver a este tipo hablar de consolas retro y de todo lo que se le podía hacer a las antiguas torres. Y si ojalá Dios me lo permite, me gustaría entrevistarlo también para poder traerlo aquí a Ocio Placer. De hecho, es un gran Ocio Placer lo que él hace, lo admiro bastante. Luego de que habláramos de este pequeño resumen de algo, volviendo al tema, siguió con las apuestas del cartucho a Nintendo, y yo en realidad creo que ahí no la supo hacer Nintendo. Y esto fue porque en realidad Nintendo lo que quería hacer era tener tiempos de carga más rápido. Efectivamente un cartucho lo iba a tener, no esperaba mucho tiempo en cargar. Tenía un tiempo porque obviamente eran renderizados ya hechos y cargados previamente en el cartucho, pero bueno, así es la cosa. Bueno, para el caso del público de PlayStation esto no pasó, no puso mucho problema, y la gente lo recibieron bastante bien. De hecho, PlayStation tuvo una gran recepción y la gente lo aclamaba y le gustaba mucho. A mí me gustaba mucho. Y desde el 2000 en adelante es el nuevo comienzo de un ciclo distinto, ¿cierto? Aquí ya empezó derechamente a hablarse de videojuegos que eran fuera de serie. Ya estamos con aceleradoras gráficas que ya eran de la era de las PC Master Race un poquito más actuales, y que podíamos jugar juegos en un detalle más decente, e incluso poder jugar varias plataformas distintas. Eso es lo que nos prometían los computadores de ese entonces, y a la actualidad igual. Tenemos que en ese tiempo salió la famosa Voodoo con sus tarjetas de aceleradoras gráficas, incluso con sus primeros SLI, que son parear las tarjetas gráficas. Hay unos módulos que lo lograban hacer. Y si no fuera porque esta fue absorbida por Nvidia, que fue una apuesta que se pegó Nvidia, yo creo que no la vuelven a creer, porque lo hizo de maravilla, porque hoy en día tenemos gráficas que prometen mucho y generan gráficos que son espectaculares y son alucinantes. Pues bien, Nvidia absorbió a Voodoo y pudimos tener gráficas como las GeForce. De ahí empezó las GeForce, de las GeForce 1 en adelante, hasta las actuales, las Nvidia RTX, que ya vamos por la serie 3000, con tecnología Ray Tracing, y dejamos de lado la tecnología Turing, que son las que usan las GTX.
Bueno, sin embargo, las consolas no quedaron atrás. PlayStation 2 siguió con su camino en la revolución de las consolas. Juegos como Gran Turismo y otros como Metal Gear Solid son las que tuvieron grandes ganancias a nivel de, digamos, de popularidad. Y por supuesto la gente siguió jugando y creyendo en las consolas. Gran Turismo, Metal Gear Solid, nuevamente lo digo, y juegos como Soul Calibur, entre otros, fueron los que apostaron por darle grandes gráficos y sonidos espectaculares y envolventes. Es cosa de ver que Soul Calibur tiene un Dolby Surround, es THX, pero por todos lados, o sea, son juegos testeados y probados. Muy, muy buenos juegos, con excelentes gráficos y sonido. Esto hizo que la competencia estuviese a otro nivel y los gamers ya tenían una comunidad establecida. Y yo lo digo porque yo viví ese tiempo. O sea, yo desde el 2012 en adelante fui un jugador de videojuegos de lo que podríamos llamar la categoría shooters, FPS. Y hasta el día de hoy juego también. Ahí vamos a hablar un poquito más de ello. Microsoft también entra a la industria de las consolas en el 2001 con la Xbox, la primera. Y Nintendo sacó la sucesora de la Nintendo 64 con la GameCube. Y la primera Game Boy, que nace así de completamente nueva después de una gran generación que tuvo, a la Game Boy Advance. De ahí tuvimos las siguientes Game Boy y así sucesivamente hasta que ahora tenemos la Nintendo Switch, que ha sido la rompido. Sega, viendo que no podría competir, especialmente con la nueva máquina de Sony, que tenían algo muy parecido en hardware, se puso a desarrollar juegos. Se puso a desarrollar software desde el 2002 en adelante. Y para aquí andamos con cosas. Los notebooks ya empezaron a tomar protagonismo porque como la comunidad gamer empezó a hacer los famosos tarreos. En Chile son tarreos, no sé en otros lados, pero son juntas donde se juntan muchos computadores con muchos gamers ahí incluidos y que juegan a nivel competitivo. En los años 2000 y algo, empezaban a hacer este tipo de digamos, de ciberdeporte. Ya, los ciberatletas de esos antaño eran gente entusiastas de los videojuegos, los cuales les encantaba jugar y ser buenos. En Chile tuvimos unos grandes exponentes, tuvimos a un tipo que fue compañero mío de la universidad que se llama Rodolfo, no le voy a decir el apellido, pero le decían Metallica. Para el que conoce a Metallica, es un tipo simpático, muy bueno. Un saludo, ahí Greco te saluda. Y este cabro era muy bueno y fue a Dallas incluso, fue con los séptimos, ellos eran los 7TH en Chile, a jugar Quake. Después jugaron otro, un Real y otras cuestiones más, pero por lo que yo más recuerdo es por Quake. Ahí en esos años se empezó a jugar a nivel competitivo. Ahí empezaron a nacer estos ciberatletas. Hoy en día tienen sponsors, tienen personas que están detrás de ellos apoyándolo, tienen fans, tienen como si fueran atletas del fútbol o del baloncesto o de cualquier otra cosa. Es increíble, pero tenemos torneos a nivel internacional de juegos de pelea, de FPS, de MMO, etc. Hay muchos juegos que se están jugando hoy en día que son a nivel competitivo y se ganan grandes sumas de dinero. Juegos de rol, un montón. En el caso de los notebooks, ya que estamos en este tema, con el tema de los ciberatletas, el notebook es súper importante. Ahora, para poder movilizarse, hay notebooks que son muy especiales para el gaming, pero lo que sí es recomendado para poder jugar de manera correcta y para este tipo de deporte es tener una buena torre con una refrigeración líquida, con buena tarjeta gráfica, con buena memoria RAM de alta velocidad, en dual channel puede ser, no sé, ahí dependiendo de cómo sea la tecnología y por supuesto con los últimos procesadores que están a la vanguardia. Puede ser Ryzen, puede ser Intel, pero tenemos grandes posibilidades de poder tener buenas máquinas para jugar, para aquellos que sí se dediquen a esto, por supuesto. Ahora, como entusiasta, un buen notebook para jugar creo que vale la pena. ¿Qué tiempos estamos viviendo?
y que hemos vivido aquellos que somos gamers más antiguos. Y yo les voy a hablar de mi notebook. Yo tengo un notebook que es un Asus TUF con un procesador Ryzen 9 4950H, 16 GB en RAM, una RTX 2060 con 2 TB de disco duro SSD M.2. Esa es mi máquina y yo con ese juego el famoso Quake Champions, pero también lo ocupo para hacer trabajo. Yo soy un humilde asalariado, así que tengo que usar el Navisworks, hago planillas Excel con grandes cantidades de fórmulas que se alimentan de una vasta cantidad de bases de datos, etc. Y un computador como ese me trae bastante oportunidad de poder manejar ese tipo de datos. Pero yo en específico lo compré para jugar, ¿ya? Porque yo estaba buscando una Xbox Series X y no tuve la oportunidad de comprarla porque el mercado no me lo permitió, la pandemia se hizo extrema. Así que bueno, llamémonos a estos amigos mineros, por favor usen otro hardware, no usen más tarjetas gráficas, déjennos un poco a los que queremos comprar, pues amigos, please. Como ya dije, yo actualmente juego Quake. Los tiempos de espera a nivel mundial fueron grandes y más encima se pusieron a hacer minería con los chipsets, los famosos mineros del Bitcoin, y ahí nomás llegamos con la industria de los chips gráficos. Entonces, o es una consola o es tarjeta de gráfica y lo que sacan y lo que da plata parece a nivel mundial son las tarjetas gráficas. Y bueno, las horneadas de cada una de las consolas nuevas que han salido ha salido un poco escasa. No han dado abasto. Porque la gente, aparte, como está guardada en la casa, también quieren hacer cosas y una de ellas es jugar. Este ocio tan interesante y entretenido que todos llevamos adentro, por lo menos los gamers. Y yo me considero uno. Y lo recomiendo. Quake Champions, un buen juego para el que quiera jugar FPS y que sean partidas rápidas. Si quieren jugar en la calle, cuando van de viaje o algo, una Nintendo Switch siempre viene bien. Y si son personas que no tienen mucho tiempo para jugar, pero sí les gusta, les recomiendo la Nintendo Switch con juegos de pelea. Por ejemplo, Mortal Kombat 11, BlazBlue Central Fiction y los clásicos de King of Fighter. Ya se están viniendo las otras horneadas de King of Fighter que me parece que van a salir para la Switch, así que atentos ahí, chicos, y si les gustan los juegos rápidos. Esto los recomiendo a todos, a la hora de juegos cortos y rápidos, por supuesto. O quienes tienen más tiempo y quieren dedicarse a juegos con mayor trasfondo, les recomiendo toda la saga de God of War. Ya ahí sí que tienen que usar un sistema PlayStation y todas son excelentes, así que les va a gustar. Y bien, son súper buenas, son bien cuidadas, su historia, los gráficos, o sea, tienen para poder ver un buen juego. Hoy tenemos juegos grandes como Horizon, y que ahora ya está sacando su segunda entrega. Y por supuesto, para los amantes del gore y los thrillers, tienen todos y cada uno de los Resident Evil. Todos son buenos, así que se los recomiendo. Para algunos que les gusta un poquito más lento, Alone in the Dark, también muy bien cuidado, muy buena la historia también. Se las dejo ahí para que ustedes saquen en resumen qué es lo que les gusta. Killzone también es buen juego, y todos los Call of Duty, para los que les gustan los juegos FPS como a mí. Bueno, ya estamos en el término del episodio. El mundo de los videojuegos da para mucho. Yo espero poder traer a otro exponente de videojuegos, alguien que sea mucho más entendido que yo. Me encanta este ocio placer. Sé que a muchos otros también. Y bueno, si ustedes saben algo más, si me equivoqué en algo, déjenlo ahí en los comentarios. Si ustedes me buscan por Anchor, tengo la opción de que me pueden enviar mensajes en voz. Y si podemos compartir un par de ideas, yo los puedo poner en el siguiente episodio o en un episodio intermedio que solamente hable de opiniones. Si ustedes quieren opinar de este episodio, se los dejo como una alternativa. También lo pueden hacer en mis redes sociales como el Instagram. Ustedes me pueden buscar por Ocio Placer. Lo voy a dejar igual en los comentarios o en la descripción del episodio. Y también me pueden encontrar como Greco Ollarse en Facebook. Todavía tengo en construcción la página de Ocio Placer, que si ustedes se meten
dentro de lo que es Anchor, van a encontrar el icono de una cadena. Ese nos va a llevar hacia la página de internet de esta página en construcción. Y bien, para el siguiente episodio, que va a ser estrenado el domingo 6 de junio, en la que hablaremos de algo relacionado a los puzzles. Digo relacionado porque es una sorpresa. Pero voy a traer a una persona que le encanta este tipo de puzzles. Bueno, ahí vamos a conocer a una gran persona y muy especial, la Bele. Ella es un plato, muy simpática y divertida, así que espero que ese episodio lo vayan a disfrutar tanto como todos los que hemos hecho. Espero que hayan disfrutado este episodio, les agradezco haberme escuchado. Síganme en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, en Google Podcast y en Radio Republic. Voy a dejar todos y cada uno de los enlaces en la descripción, pero para que me puedan seguir y obtener siempre el último episodio, en Apple Podcast me ponen el signo más en el lado derecho, arriba, lo pulsan y ya me están siguiendo. En lo que es Spotify, ustedes pulsan seguir y ya me están siguiendo. En Google Podcast, lo mismo. Ahí tienen para seguir arriba en la descripción, y lo mismo en Radio Republic y en todas las otras plataformas de podcast que va apareciendo este episodio. Así que muchas gracias nuevamente y los espero en el próximo. ¡Plus Ultra!